nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Tú nos has congregado a nosotros, desde lejos tú nos has llamado, y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos en el corazón. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Paz y bien, amigos de Redescubrir, qué rico poder volver a estar con ustedes en este día redescubriendo nuestra fe de una manera especial, los sacramentos. En el día de hoy vamos a mirar cómo el sacramento del bautismo es el primer paso en el camino de iniciación cristiana. Hoy vamos a redescubrir qué es este sacramento, cómo se celebra y quiénes pueden ser bautizados. Por eso demos inicio a nuestro programa en el día de hoy, refiriéndonos un poco al bautismo del Señor Jesús. Jesús llega al río Jordán y se mete entre la gente que espera ser bautizada. El bautismo de Juan es un baño de purificación y conversión, y en él se sumergen todos los pecadores que buscan perdón. Al bajar al Jordán, Jesús revela que viene a una humanidad pecadora para tomar sobre sí mismo nuestro pecado. Cristo no necesita el baño de purificación, pues Él es el Santo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siendo inocente, se hace pecado por nosotros. El Señor santifica las aguas en las que nacerán los nuevos hijos de Dios. Al salir de esas aguas, los cielos se abren y de ahí desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre Jesús. El Espíritu, en el principio, aleteaba sobre las aguas anunciando la creación. Ahora, el Espíritu aletea sobre el Jordán porque en Cristo inicia una nueva creación. Además, el Espíritu de Dios unge a Jesús para la misión que le espera. La voz que sale del cielo es del Padre que presenta a su Hijo único. Jesús no es un profeta más que habla en nombre de Dios, sino que es Dios mismo hecho hombre que asume nuestra historia. Escena sublime la del Jordán. Ahí se revela el misterio de Dios, la Santa Trinidad. Vino de Galilea a las aguas del río Jordán, se metió entre la gente en pos del bautismo de Juan. Al salir de las aguas, de repente el cielo se abrió y el Espíritu Santo como paloma descendió, y del cielo se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán
nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Al bajar aquel río, nuestra historia tomaste en ti. Tú te hiciste pecado para nosotros resurgir. Santificas el agua donde nacen hijos de Dios. El Espíritu Santo nos hace ser nueva creación, y a nosotros también la voz del Padre nos dice: este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor. Gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor. En el fundamento bíblico que nos trae hoy el Padre David Sánchez, acojamos la palabra de Dios, que en la carta a los Romanos nos sigue hablando de esta nueva vida en Cristo a través de los sacramentos. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de real. Amigos de Redescubrir, qué bueno nuevamente encontrarnos en un programa y en ese momento de manera especial para escuchar la palabra de Dios, el fundamento bíblico. Siempre la palabra de Dios, como lo hemos meditado muchas veces, tiene esa fuerza, esa gracia de actuar en nuestra vida para que a través de la escucha atenta, a través de esa meditación, de esa reflexión profunda en nuestra vida, hagamos entonces de la voz de Dios que se manifiesta en su palabra, su santa voluntad. El fundamento bíblico está tomado de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 12 al 13. Como el cuerpo, que siendo uno tiene muchos miembros, y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, y hemos bebido un solo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amigos de Redescubrir, hemos escuchado dos versículos de la primera carta a los Corintios, esa carta del apóstol Pablo a esa comunidad de Corinto. Y en ese mensaje el apóstol utiliza la figura del cuerpo de Cristo para dar a la comunidad una enseñanza muy especial sobre esa pertenencia, esa adhesión que cada uno de nosotros tenemos del cuerpo de Cristo. Somos parte de ese cuerpo místico del Señor. Él es la cabeza y nosotros sus miembros. Y entonces el apóstol utiliza esta figura ante muchas situaciones que se estaban presentando en la comunidad de Corinto. Situaciones que no se alejan de
de las realidades de comunidad en nuestro tiempo actual. Había ciertas discusiones por los dones y carismas que se poseían, y entonces el apóstol utiliza esa figura del cuerpo de Cristo para enseñar a la comunidad que todos son importantes, que sus dones y carismas, que esas gracias que Dios les ha concedido en el Espíritu son importantes para el servicio, para hacerlas fructificar en medio de la comunidad. Y esta palabra entonces del apóstol se refiere también a nosotros. Todos hemos sido bendecidos por Dios con grandes dones y talentos, carismas muy especiales, y los tenemos que poner al servicio de todos. No puede haber en el corazón del cristiano sentimientos de división, sentimientos de egoísmo, no. El actuar del cristiano, del Hijo de Dios, tiene que ser siempre una manifestación de servicio, de amor en razón de sus hermanos. Y los versículos que hemos escuchado también hacen referencia a algo muy significativo. No hay diferencias, no somos unos más que otros, todos somos parte del cuerpo místico del Señor, todos somos parte de Él. Esas diferencias las tenemos que dejar a un lado. Dios no hace ninguna diferencia, Dios nos ama a todos y Dios hace caer la lluvia sobre buenos y malos, porque quiere siempre que el hombre justo se mantenga entonces en ese camino de rectitud, y porque quiere que el hombre pecador se convierta y se acerque a Él. Qué bueno entonces que nosotros, a la luz de esa palabra que hemos escuchado, de ese mensaje de la primera carta a los Corintios, pongamos en práctica esa vivencia como pueblo de Dios, como comunidad. Todos los dones, todos los carismas que tenemos es para el servicio de los hermanos, y que no olvidemos que estamos totalmente ligados al Señor. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo místico. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio destino. Hoy en las fuentes de nuestra doctrina vamos a redescubrir junto con el Padre Arnoldo algunos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Les recuerdo, amigos de Redescubrir, que el Catecismo de la Iglesia Católica es el esfuerzo que ha hecho nuestra Madre la Iglesia por explicarnos extensamente nuestra fe, cómo celebrarla, cómo vivirla, cómo rezarla. Por eso los invitamos a estar muy atentos a la catequesis del día de hoy, que nos hablará un poco de todos los símbolos que nos introducen en el misterio del Tríduo Pascual de Jesús, en el misterio de la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo celebrarlo? ¿Quién lo puede celebrar? ¿Por qué se bautizan los niños? Estemos atentos. Nación santa que Dios formó, sacerdocio vestirme real, somos pueblo elegido. En el camino entonces de los sacramentos de la iniciación cristiana, estamos en este momento abordando el sacramento del bautismo, que iniciamos en el programa pasado. Y entonces tenemos claro que pues, para hacerse cristiano se empieza por el sacramento del bautismo. No porque el bautismo en sí sea como una inyección que de por sí te hace cristiano, sino porque la puerta de entrada en la vida cristiana es el sacramento del bautismo, con todos los compromisos o con todas las obligaciones que ello conlleva. Recordemos que ser cristiano no es un título, sino que es ante todo un compromiso de vida. Y por eso desde allí miramos en estos números 1229 a 1255 en el Catecismo de la Iglesia Católica el tema que hoy estamos mirando. El camino para incorporarse entonces a la vida cristiana desde siempre se ha llamado catecumenado. Es el camino a través del cual el cristiano o la persona se iba preparando para ser cristiana, es decir, para recibir el sacramento del bautismo. De tal manera entonces
que hoy todavía se conserva este camino catecumenal, digámoslo así, a través del cual pues se hace esa preparación al bautismo, teniendo en cuenta que pues tratándose del bautismo de adultos se hace todo el camino de preparación a los sacramentos de la iniciación cristiana, y tratándose del bautismo de los niños, entonces el camino catecumenal no es anterior al bautismo, sino que empieza con el bautismo y se prolonga entonces a través de la preparación al sacramento de la primera comunión y de la confirmación. Por eso entonces hablamos de una catequesis precatecumenal, que es la que reciben los adultos que van a celebrar el sacramento del bautismo, y una catequesis postcatecumenal, que es la que reciben los niños a través especialmente de la catequesis como camino de preparación para los sacramentos que conforman el grupo de los sacramentos de la iniciación cristiana. El rito como tal del sacramento del bautismo pues es común a toda la iglesia occidental, es decir, la iglesia de Occidente, la iglesia católica de Occidente celebra el sacramento del bautismo de la misma manera como todos lo conocemos, derramándose el agua sobre la cabeza de quien va a ser bautizado, diciéndole: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia católica de Oriente pues conserva un rito diferente, pero el centro del sacramento como tal pues siempre va a ser el mismo, el derramar el agua, o ya bien sea también por inmersión, es decir, sumergiendo 3 veces, como lo decíamos la vez pasada. A quien va a ser bautizado se sumerge 3 veces en el agua para hacer esa configuración con Cristo que muere y se levanta para la vida eterna. El sacramento del bautismo tiene muchos elementos, y nosotros hemos participado de la celebración de un bautismo. Nos damos cuenta de que el rito se inicia con la asignación, que es hacer la señal de la cruz en la frente de quien va a ser bautizado, señal que hace el ministro, el celebrante del sacramento, y que hacen también los padres y los padrinos. ¿Qué sentido tiene esa asignación? Pues esa asignación tiene el sentido sencillo de que a esa persona se le está transmitiendo la fe, una fe que es trinitaria, es decir, que es centrada en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y que lo expresamos de una manera externa a través de la señal de la cruz, y por eso estamos transmitiendo nuestra fe a ese niño, por ejemplo, o a ese adulto que va a ser bautizado, y lo hacemos con ese signo externo de la señal de la cruz. Luego de la señal de la cruz viene entonces la escucha de la palabra, que consiste entonces en la vida cristiana que se alimenta de la escucha de la palabra, que se alimenta de la palabra de Dios, y luego viene la invocación de los santos. En esa invocación de los santos recordamos entonces que los compromisos de los padres y de los padrinos son tan grandes que pedimos, imploramos la ayuda de los santos para que les fortalezcan en esa tarea, en ese trabajo de educar en la fe a ese niño. Luego viene la oración de exorcismo. Sabemos pues que a través del sacramento del bautismo se nos perdonan los pecados, y que los niños sin uso de razón pues no tienen pecados personales, pero se hace la oración de exorcismo para pedirle al Señor que los libre del pecado original. Entonces la oración de exorcismo tiene ese sentido profundo de liberarnos de las acechanzas del mal que habita de una u otra manera en nosotros, y que se continúa con la crismación, con la unción con el óleo que se hace en el pecho, y que tiene el sentido entonces de pedirle a Dios que guarde, que protege, que conserve de todo mal y de todo peligro alejado a esa persona que va a recibir el sacramento del bautismo. Luego viene la imposición de las manos. Sabemos que a través del rito de la imposición de las manos se comunica el don del Espíritu Santo. El celebrante, el ministro,
coloca entonces las manos sobre la cabeza de quien va a ser bautizado para implorar esa persona, llegue a esa persona el don del Espíritu Santo. Luego viene el centro, el núcleo central de la celebración del sacramento, que se inicia con la bendición del agua. Se recuerda entonces todo lo que ha sido, lo que ha significado el agua en el sacramento del bautismo, en la historia de la salvación, y que se concentra en el rito del sacramento, que lo vimos en el programa anterior, ¿cierto? El agua del diluvio, el agua del Mar Rojo, el agua en los inicios de la creación. Entonces se bendice el agua y luego se procede a las renuncias y a la profesión de fe. En el caso de los niños, pues la profesión de fe y las renuncias pues la hacen los padres y los padrinos en nombre del niño, ¿cierto? ¿En qué consiste? En renunciar al pecado que es propio de la vida cristiana, luchar, contrarrestar, fortalecernos espiritualmente para alejar de nosotros las acechanzas del mal y profesar nuestra fe, que ante todo pues se centra en la oración del credo, en la que nosotros pues sencillamente públicamente decimos en quién creemos, es decir, que creemos en Dios Padre, que creemos en Dios Hijo, que creemos en Dios Espíritu Santo, que creemos en la Iglesia, que creemos en la resurrección de los muertos, que creemos en la vida eterna, en fin, los artículos de la fe. Luego viene entonces ese centro del rito, del sacramento, que es entonces la inmersión, en el que se derrama, decíamos, el agua sobre la cabeza de quien es bautizado y pronunciando las palabras propias del sacramento, Dios hace en ese momento en aquella persona unas realidades que no las vemos con los ojos físicos, sino que solamente las podemos contemplar con los ojos de la fe. Ese momento es tan grande en nuestra vida que no hay otro momento más importante que ese. En nuestra vida nosotros podemos haber tenido muchos momentos, pero ningún momento tan grande, tan importante en nuestra vida cristiana como es el momento en el que se derrama esa agua sobre nuestra cabeza. Nosotros normalmente recordamos y nunca se nos olvida la fecha de nacimiento, y es importante, pero el nuevo nacimiento, el definitivo nacimiento es el bautismo, que es una fecha que nosotros debiéramos llevar con mayor recuerdo, con mayor profundidad en nuestra vida, porque es el día más importante de nuestra historia de salvación, y aunque haya durado un segundo, pues esa realidad acompañará en adelante toda nuestra vida. Por eso la importancia de ese momento. Luego vienen los signos complementarios, la unción con el crisma que se hace en la cabeza, con la cual pues ese bautizado pues sencillamente es consagrado a manera de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Todo bautizado es sacerdote, profeta y es rey. Luego viene la imposición de la vestidura blanca, que es entonces lo que expresa lo que ha acontecido en esa persona, que está en ese momento entonces en un ambiente de inhabitación plena de la Trinidad en pleno. Y luego viene la entrega de la luz de Cristo, que ilumina, que irradia, que transforma, para luego terminar con la oración común, que es la oración del Padre Nuestro, en la cual entonces padres y padrinos y el bautizado pues nos unimos en una sola plegaria, como es la oración del Padre Nuestro. De tal suerte entonces que todos nosotros en el sacramento del bautismo nos hacemos hijos de Dios, miembros de la Iglesia y herederos del reino de los cielos. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio vestirme real, somos pueblo elegido. El sacramento del bautismo es uno de los sacramentos que para administrarse tienen muchas excepciones. Es el caso que vamos a ver en el testimonio de fe que nos trae el niño Maximiliano Lopera López, como él después de unos años completó con su familia los ritos de este sacramento. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó,
Hola, mi nombre es Jacqueline y soy la mamá de Maximiliano. Bueno, Maximiliano recibió parte del sacramento del bautizo en el año 2010, que fue el año de su nacimiento. Esto se hizo en el Hospital del Carmen porque Maximiliano se encontraba en peligro de muerte. Yo hice el bautizo el año pasado con las monjas de la parroquia y me siento muy feliz de hacerlo porque ya pude acercarme más a Dios. Somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio vestido. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. La invitación entonces es a preguntarnos cómo vamos a redescubrir el valor de este sacramento que nos inició en la nueva vida en Cristo. Hoy hemos profundizado los numerales 1229 a 1256 del Catecismo de la Iglesia Católica. La invitación es para que ustedes también en sus casas lo lean, investiguen, oren lo que el Catecismo nos dice. ¿Y cómo vamos a dejarnos ayudar esta semana? A través del AFI. Vamos a ver qué nos propone hoy el seminarista Sebastián Jaramillo. No olviden seguir nuestro programa por el canal de YouTube Parroquia La Inmaculada Amalfi. Y no olviden agradecer cada día al Señor por el don de los sacramentos que nos van dando la salvación de Dios en la medida que somos conscientes de que nos vamos injertando en la vida de Jesús para ser hijos en el Hijo. El Señor los bendiga y les conceda una santa semana. Somos nación santa que Dios formó, sacerdocio vestido de real, somos pueblo elegido de Dios. Bueno, mis queridos amigos de Redescubrir, qué bueno encontrarnos de nuevo para implementar el AFI de esta semana. Recordemos que el AFI es una fórmula para instaurar el reino de Dios, que nos lleva a avanzar, a fortalecer y a implementar una serie de recomendaciones para nuestra vida cristiana. Entonces, seguimos con el tema del bautismo. Recordemos que el bautismo nos hace o nos inserta, nos mete en la vida divina, nos hace partícipes de la vida divina de Dios Padre, que es el que nos abre las puertas del reino de los cielos para el bautismo. Esa misma Trinidad Santísima, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, en nombre de los cuales somos bautizados, esa misma Trinidad Santísima nos da a nosotros la gracia santificante, la gracia de la justificación, que nos ayuda a avanzar, que nos ayuda a fortalecer nuestra vida espiritual para poder alcanzar los gozos de la vida eterna, que es a lo que todo cristiano y todo bautizado aspira, ¿cierto? A participar de la vida plena de Dios. Entonces vamos a avanzar a fortalecer y a implementar una serie de recomendaciones, como ya les decía, que nos van a ayudar a avanzar, a fortalecer, nos van a ayudar a engrandecer ese misterio que trae en sí mismo el bautismo. Recordemos que el bautismo es el sacramento principal que nos da la gracia para poder recibir los demás sacramentos, y es el sacramento con el cual nosotros realizamos nuestra iniciación en la vida cristiana, en la vida moral. Por lo tanto, es una responsabilidad. Para avanzar, fundamentalmente, para ser bautizados nosotros tenemos que creer, tenemos que conocer. Es lo que nosotros conocemos como el camino catecumenal. Las personas que ya son mayores, que tienen uso de razón, son esas personas que inician un camino catecumenal, que no han sido bautizadas desde niños, sino que quieren recibir el bautismo pues ya en su vida adulta. Esas personas hacen un camino catecumenal, por eso fortalecen, por eso avanzan en la creencia de una deidad suprema que todo lo maneja, todo lo puede y que es todopoderoso. Válgase lo que nosotros conocemos como Dios, ¿cierto? A los niños se les bautiza siendo niños y se les hace un camino post-catecumenal o un camino después del bautismo. Por eso
a los niños ya se les bautiza, y a medida que van creciendo y van avanzando en sabiduría y en conocimiento, pues también les vamos inculcando la doctrina cristiana católica y la preparación para los demás sacramentos. Todas estas dos formas para recibir los sacramentos, el bautismo y los demás sacramentos, es válida en la iglesia. Pero entonces todas estas formas nos deben ayudar a ¿qué? A avanzar en el conocimiento, en el encuentro con Dios Padre Celestial. Fundamental encontrarnos con Dios, fundamental adentrarnos en las delicias, digámoslo así, de la oración, del encuentro con Dios, para poder vivir plenamente el bautismo. Recordemos que el bautismo nos da la fuerza del Espíritu Santo también, ¿para qué? Para poder ayudar a los demás hermanos a que se encuentren con Dios Padre Celestial. Entonces avancemos en la creencia, en la seguridad, en la certeza de que hay un Dios todopoderoso, y sobre todo esperar en Él, esperar en Dios. Es fundamental tener puesta la esperanza en Dios y amarlo mediante ¿qué? Mediante las virtudes teologales. Reconocemos que las virtudes teologales son tres: la fe, como una entrega viva, personal a Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo; la esperanza, que nos ayuda a poner nuestra confianza en el Señor, a esperar en su misericordia; y el amor, que recordamos que el amor, como lo dice San Juan en la primera carta que escribió, el amor es Dios. Entonces, fundamental creer, tener la certeza de que hay un Dios todopoderoso y amarlo con estas tres virtudes teologales. Fortalecer, es importantísimo nosotros fortalecer también la vivencia de nuestra vida cristiana bajo la noción del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el bautismo en nosotros: nos da la fuerza del Espíritu Santo, nos elimina nuestros pecados, nos elimina nuestras faltas graves contra Dios, elimina el pecado original, también es fundamental. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vivimos bajo la noción del Espíritu Santo. Fortalezcamos esa vivencia, fortalezcamos y dejemos actuar al Espíritu Santo en nuestra vida, dejémoslo actuar en nuestra existencia. Muchas veces nos rehusamos a dejar que el Espíritu Santo penetre en nuestros corazones y haga de nosotros criaturas nuevas. Eso es lo que hace también el bautismo, hace de nosotros criaturas nuevas, nos dice el apóstol San Pablo. Pues entonces dejemos que ese Espíritu Santo nos transforme, que ese Espíritu Santo convierta nuestra vida en una vida digna de los seguidores de Cristo, de los seres humanos que somos cristianos, ¿cierto? Entonces, dejar que el Espíritu Santo y dejar que nuestra vida viva bajo la noción del Espíritu Santo es hacer que el bautismo avance, florezca en nuestro interior, y así nosotros podemos compartir esa fe que recibimos, esa doctrina que recibimos en el bautismo, compartirla con los demás. Sería bueno implementar en nuestra vida también, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de bautizados, por ende en nuestra vida de cristianos, sería bueno implementar las virtudes cardinales. Ahorita hablábamos de las virtudes teologales y son tres: la fe, la esperanza y la caridad. Pues hablar de las virtudes cardinales o las virtudes morales también es importante. El Espíritu también nos hace partícipes, nos dona esas otras cuatro virtudes: la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Esas son las cuatro virtudes cardinales que también nos regala el Espíritu Santo. Entonces podemos empezar a implementarlas en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacer de nuestra vida una vida digna, agradable, un perfume agradable, de agradable olor a Dios Padre Celestial. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer con nuestra vida espiritual. Entonces, busquemos desde nuestro bautismo, desde nuestra experiencia bautismal, busquemos a hacer siempre la voluntad del Señor, a cumplir siempre con sus preceptos, y el Señor a nosotros nos va a recompensar. Nos va a recompensar con una vida llena de gracia, una vida llena de su providencia y de su amor. Entonces, no desperdiciemos nuestro regalo, el don que Dios nos ha hecho de ser bautizados, de pertenecer a su iglesia. ¿Por qué? Porque recordemos que esta es la iglesia de Cristo, esta es la iglesia que hace presente a la iglesia de Cristo acá en la tierra, y nosotros hacemos parte de ella por medio del bautismo. Entonces, avancemos, fortalezcamos, implementemos en nuestra vida ese don maravilloso del bautismo, y
con toda seguridad vamos a ser mejores personas, vamos a ser mejores cristianos y vamos a cumplir más con la voluntad de Dios Padre. Somos pueblo, somos nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Tú nos has congregado a nosotros, desde lejos tú nos has llamado, y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos